Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión de Journalism AI en español. La idea hoy es que podamos aprender de estas diferentes herramientas y oportunidades que genera la inteligencia artificial para periodistas y especialmente para ciertos enfoques o ciertos acercamientos al periodismo que generan también oportunidades, que generan también herramientas para que, por ejemplo, en este caso hoy tenemos a Catherine y Mónica del colectivo 506, un medio que viene haciendo periodismo de soluciones desde Centroamérica, desde Costa Rica, que viene también capacitando a organizaciones en lo que es la metodología del periodismo de soluciones. Oh, ahora empezó a grabar. Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta sesión de Journalism AI. Bueno, me repito un poquito. Hoy tenemos a Catherine y Mónica, que están desde el colectivo 506 liderando y acompañando medios en lo que es la producción de periodismo de soluciones. Este enfoque de periodismo que, bueno, ellas nos van a contar más porque son especialistas, vienen capacitando, vienen trabajando en esta mirada desde hace tiempo y vienen también generando diferentes herramientas, diferentes espacios para pensar las historias desde el enfoque de periodismo de soluciones. Y nos van a contar hoy cómo entonces aprovecharon las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para desarrollar a Luz, este chat que permite trabajar en una propuesta de reportaje de periodismo de soluciones. Ellas, bueno, van a contar un poco cómo funciona, pero también me interesa que hablemos de cómo una organización chica como el colectivo 506, que no es de los grandes medios, pero que entiende muy bien cuáles son sus aportes en el ecosistema periodístico, cómo entonces desarrolla y piensa un problema, un desafío a lo que nos podemos acercar desde la inteligencia artificial. Así que Catherine, Mónica, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y estamos a la espera, expectantes de que nos cuenten cómo desarrollaron este proyecto y cómo puede ayudarnos. Muchas gracias, Ana Paula. Es un placer para nosotras estar aquí con ustedes. Y realmente a nosotras todavía nos sorprende que hayamos creado esta herramienta. Entonces, como van a ver, Ana preguntó, ¿verdad?, cómo es que un medio pequeño aprovecha ese tipo de herramientas. Yo creo que la respuesta es encontrando aliados que lo hagan posible y expertos que nos hayan hecho ver las aplicaciones de ese mar de posibilidades de la inteligencia artificial a nuestro nicho específico, que es el periodismo soluciones en Latinoamérica. Mónica, no sé si se quiere presentar antes de que... No, muchas gracias de verdad a Journalism AI y a Ana Paula por invitarnos para compartir lo que construimos en el colectivo y el Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica. Ojalá que esto represente más comunidad y más alianzas y más trabajos en la región, que siempre para nosotros es muy importante unirnos y representar nuestra región como se debe. Y bueno, les vamos a contar un poco sobre Luz Lab. Esta es Luz que ven en pantalla. Somos un medio costarricense, como mencionó Ana Paula, y el perezoso es un símbolo nacional acá. Y también es la mascota de nuestro medio de comunicación. Fundamos el medio en el norte de Costa Rica, en un lugar donde había muchos perezosos, pero también desde el principio queríamos practicar lo que pensamos como periodismo lento, ¿verdad? Queríamos crear un medio donde iba a ser posible realizar reportajes a profundidad, tomar tiempo con los temas. Publicamos
no en reportajes puntuales, sino en ediciones de un mes o a veces más de un mes. Entonces, después de ya en ese momento, las dos teníamos como 15 años trabajando en el periodismo en muchos contextos y lo que anhelamos era más tiempo y más profundidad. Y sobre el camino encontramos también a la metodología de periodismo soluciones y eso se integró. Entonces, por esa búsqueda del periodismo lento, escogimos a Luz como nuestra mascota y se ha convertido en la cara de nuestro medio. Y también aquí pueden ver, y vamos a estarles hablando de ese aliado a lo largo de la presentación, al Reynolds Journalism Institute, que fue nuestro aliado en este esfuerzo de crear el chatbot. Realmente aplicamos con una idea a unos fellowships que tiene el RGI. No lo logramos, pero ellos tienen la política de que nos dijeron en ese momento, bueno, no fueron escogidos para el fellowship, pero pueden aplicar, pueden tocarnos la puerta en un par de meses para una conversación, para hablar de su propuesta, recibir retroalimentación. Entonces aprovechamos esa oportunidad y al final terminaron interesándose en apoyarnos con su modalidad de partnerships, que es algo como más puntual. Y así desarrollamos esa herramienta que les vamos a contar hoy. Luz es un chatbot trilingüe, habla español, inglés y portugués. Nos han dicho algunos usuarios que logran, ¿verdad? Logran interactuar con otros idiomas también, con las otras herramientas que existen, ¿verdad? Su browser de Google lo traduce o lo que sea, pero sus idiomas que ella tiene instalados son esos tres. Y su objetivo es apoyar a personas a desarrollar sus propuestas para reportajes. Realmente nuestra idea para esto, y cuando digo nuestra idea, era realmente una pregunta: ¿será que hay algo en la inteligencia artificial que nos ayude con una necesidad que tenemos? Creció desde el hecho de que en el colectivo 506 y en nuestro Fondo para el Periodismo sus Soluciones en Latinoamérica, que es una iniciativa que lanzamos después de unos 3 años de operar como medio para poder trabajar con periodistas en toda la región con la misma modalidad que habíamos estado usando en Costa Rica, es decir, dando becas para que desarrollaran reportajes y soluciones y dándoles capacitación y mentoría. Vimos que era muy interesante y muy importante tener interacción en vivo con las personas que capacitamos para que empezaron a construir sus primeras ideas de periodismo, soluciones y les diéramos retroalimentación en vivo. Y queríamos ver si había posibles de replicar eso o elementos de eso de forma asincrónica. Y pensamos que tal vez un chatbot podríamos hacer eso. Pero Mónica y yo no teníamos la menor idea. Y por eso aplicamos al fellowship y después al partnership, porque sabíamos que necesitábamos un aliado, no solo para la parte del apoyo financiero, sino un aliado con experiencia en desarrollar herramientas técnicas, tecnológicas como esto que podríamos aprender. Entonces, entramos a ese proceso con ese deseo de crear un chatbot que no es que generaría reportajes, escribiría los reportajes para las personas, sino que replicaría algunas de las funciones que nosotras cumplimos en nuestras capacitaciones, es decir, ayudar a un periodista que tiene una idea a decir, bueno, eso sí tiene potencial para periodismo soluciones. Aquí son algunas preguntas que usted tendría que responder. Aquí es como se podía aplicar los pilares de periodismo soluciones a su idea, etc. Aquí un poco más sobre esas razones. Habíamos ya cuando empezamos en eso el año pasado, en ese proceso de crear el chatbot, habíamos publicado decenas de ediciones, habíamos formado cientos de periodistas y dado muchas becas en nuestro fondo
para aplicar para becas, usted tiene que haberse formado en periodismo soluciones antes, o con nosotras o con algunas de las entidades que conocemos que dan esa formación. Entonces, Mónica y yo habíamos dado decenas de Zooms gratuitos, ¿verdad? Abiertos a cualquier periodista, donde la gente puede llegar y en 90 minutos aprenden qué es el periodismo soluciones y tienen esa sesión de pitch en vivo donde teníamos un Google Doc, ¿verdad? Era todo muy básico con los elementos y ahí las personas en la capacitación podían empezar a poner sus ideas y algunos nada más en el papel y otros hablamos durante la sesión, necesitamos retroalimentación y vimos que eso estaba mejorando mucho la calidad de las propuestas que recibíamos, ¿verdad? Los periodistas nos decían que era muy útil, pero eran solo Mónica y yo dando Zooms presencialmente, ¿verdad? Entonces, si usted no podía ese día a las 7 de la tarde, tenía que esperar. Entonces, por eso empezamos a ver que, wow, si tuviéramos otra herramienta que pudiera hacer esto, podríamos llegar a más personas y tal vez sea útil para profesores, otros capacitadores, ¿verdad? Eso, Mónica va a hablar más en un momento sobre cómo educamos a la herramienta, pero básicamente empezamos poniendo a luz a estudiar el periodismo soluciones. Hay un montón de materiales sobre eso y no solo nuestros, ¿verdad? Sino de la red de periodismo soluciones en Estados Unidos, que es la entidad que ha dado realmente forma, estructura y ha hecho un montón por muchos años de promocionar esa metodología. Y eso es lo que Luz hace. Y Mónica aquí señaló algunas palabras claves porque realmente la estructura que queríamos darle era que ella no va a ir a investigar su tema. Ella va a responder a sus ideas con base en esos pilares de periodismo soluciones. Entonces, si usted dice, bueno, hay muchos problemas con escasez de agua en mi región de Colombia, ella no va a ir a investigar ese tema y contarle a usted, porque eso es lo que el periodista va a hacer. Ella va a decir, bueno, ha mencionado un problema, pero ¿conoce alguna respuesta al problema que podría servir para ese tipo de nota? Y Mónica va a mostrarles más en un momento de cómo trabajamos eso. Y para cerrar aquí, esas son algunas funciones que tiene luzlab.org. Puede hacer una lluvia de ideas con usted. Usted podría llegar, ¿verdad?, con una idea que ya usted siente que es muy pulida, ya está lista para ir a su editora o enviarlo a un medio o escribir la nota y ella puede, ¿verdad?, analizarlo a ver si hay cosas donde usted podría mejorar o otras preguntas que usted podría investigar. Puede ayudarle a aprender sobre periodismo soluciones. Obviamente, como ella es una agente que tiene ese conocimiento, usted también puede llegar y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es periodismo soluciones? ¿Qué significan, verdad, limitaciones? Y ella también le puede referir a otros recursos. Y sí, ese es el último punto. Obviamente queríamos desde el principio, somos una iniciativa entre muchos que trabaja ese tema. En particular, la red de periodismo soluciones tiene una biblioteca enorme de recursos en diferentes idiomas. Entonces, desde el principio queremos asegurarnos de que Luz muy rápidamente dirá, recuerde que puede ir acá, puede ir a Story Tracker, puede ver esas sesiones en video sobre ese tema, ¿verdad? Y eso es algo que queremos hacer más y más completo con el tiempo. Y por último, aquí abajo ven que pueden bajar la conversación en formato texto para proteger a la privacidad de las personas que utilizan la herramienta. Nosotros no tenemos acceso a las ideas que usted pone ahí, ¿verdad? Pero queríamos que las personas puedan bajar su conversación para su propia referencia, ¿verdad? Y de hecho, y lo hablamos más al final, en nuestras pruebas de la herramienta, hemos, por ejemplo, hecho una convocatoria de becas donde pedimos a las personas que aplicaran que bajaran su conversación con Luz y lo adjuntaran a su propuesta para que nosotras pudiéramos ver cómo fue su interacción con la herramienta y eso nos ayuda también a ir mejorándola.
con el tiempo. Yo les voy a contar un poquito cómo educamos a Luz. Catherine y yo somos, la verdad, poco experimentadas en el uso de la inteligencia artificial y lo decimos con total transparencia y sin ninguna vergüenza, porque la verdad es que es un mundo bastante complejo y grande y bueno, todas aquí, todos los que somos periodistas sabemos que el tiempo no alcanza para todo. Pero bueno, hemos ido descubriendo que nos puede ayudar a justamente hacer un uso más eficiente de nuestro tiempo. Trabajamos con esta compañía que se llama Refact, que es uno de los proveedores que tiene el Reynolds Institute, y era una de las grandes ventajas de trabajar con ellos, es que han probado muchas compañías para hacer muchos productos distintos, entonces eso nos llevó realmente a un proveedor de mucha calidad. Estamos muy contentas con el servicio que nos dieron y la verdad es que nos sorprendieron mucho desde el principio, respondiendo, anticipando casi algunos de nuestros deseos y necesidades. Y cuando llegamos a Refact, ustedes ven a la izquierda de la pantalla un diagrama de flujo que era como, se estaba convirtiendo en un monstruo, porque al principio nosotras pensamos que íbamos a tener que hacer un chatbot muy sencillo, ¿verdad? De respuestas, ¿cómo se llama esto? Sí o no, ¿verdad? De posibilidades, de bifurcaciones en el camino para poder lograr lo que queríamos, que era esta revisión de ideas y de propuestas de periodismo soluciones. Y cuando llegamos a Refact, entonces la persona que nos atendió nos dijo, bueno, sí, eso está muy bien y de hecho no se deshagan porque lo vamos a usar para alimentárselo a la inteligencia artificial y que, ¿verdad?, pueda entender un poco las respuestas y los caminos que debería seguir. Pero esto era muy útil hace 5 años y ahora no, ¿verdad? Entonces, él nos dijo, la persona de Refact nos dijo, lo que necesitamos más bien es, imagínense que ustedes van a contratar a alguien y le van a entregar un documento de onboarding con todo lo que esta persona tiene que saber para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Como cuando usted va a entrenar a una persona nueva en el staff de la redacción, entonces le entrega el manual de estilo y le entrega el protocolo de envíos de notas y de fotos y etcétera, ¿no? Entonces, el documento que viene a la derecha es un poco eso. Hicimos un documento gigante de Word que tiene, bueno, en Google Drive, que tiene no sé cuántos caracteres y que realmente resumía nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, compartimos muestras de pitches que habíamos recibido en nuestras convocatorias anteriores, todo esto de manera anónima, ¿verdad? No estamos compartiendo la información a los periodistas, pero además le pusimos ahí un análisis, ¿no? Esta es una propuesta que tuvo un puntaje muy alto por estas razones. Esta es una propuesta que tuvo un puntaje bajísimo por estas razones. Entonces, esa información la incluimos en este documento, que es esta primera pestaña abierta que está ahí con el menú, que era sample pitches o ejemplos de propuestas. Después nos dijeron, y ustedes han estado en estas capacitaciones virtuales, tienen la grabación, y nuestras capacitaciones nunca habían sido grabadas porque no queríamos que la gente tuviera la oportunidad como de medio revisar, ¿no? Queríamos realmente asegurarnos que las personas iban a participar, iban a estar en las sesiones, entonces nunca fueron grabadas. Y les dijimos, no las tenemos, pero podemos reconstruir esas conversaciones porque tenemos el Word Doc que Catherine les mencionó al principio, que usábamos, ¿verdad?, en las sesiones en vivo para revisar propuestas, y nos acordamos, ¿verdad?, de qué era lo que no, la mayor, o los errores más comunes que las personas cometían a la hora de conversar sobre estas ideas en nuestras sesiones. Entonces ese fue el Pitch Review Script, que era como, Catherine se sentó un día y empezó ahí a decir, periodista 1, el colectivo le respondió, ¿no? Y hicimos varios ejemplos de eso. Y también probamos otras herramientas de inteligencia artificial que ya existen, como ChatGPT tiene no sé cómo se llama eso, pero un espacio donde se habla que es como una especie de formador o mentor en periodismo soluciones. Y primero probamos ChatGPT solo y después este otro que es el Sojo Pitch Starter Kit, que es parte de ChatGPT.
Y también le dimos retroalimentación, no, esto no nos parece por tal cosa, o aquí es donde esta herramienta está fallando, etcétera. Después les dimos definiciones, un glosario, bueno, fue realmente como agarrar nuestro cerebro y colocar ahí todo lo que se nos ocurriera que tenía valor para lo que necesitábamos. Ellos agarraron esto, hicieron un prompt que es bastante interesante, le alimentaron todos estos documentos, muchos, bueno, también, ¿verdad? Material que existe y que está disponible y libre en línea, mucho de esto creado por la Red de Periodismo Soluciones y que tiene el objetivo justamente de formar a periodistas, y se lo dieron a la inteligencia artificial que está basada en el API de OpenAI, que es el que nosotros estamos usando. Y después lo probamos en 4 versiones distintas. La primera fue más interna, la hicimos Catherine y yo, y ahí inmediatamente detectamos algunos problemas que, bueno, ustedes saben que a veces la inteligencia artificial nos trata muy bien y nos dice que todo está muy bonito y que lo estamos haciendo muy bien, pero en realidad no es así. Entonces inmediatamente ese fue uno de los primeros, ¿verdad? Señales de alerta. Es como, no, si no es una propuesta que está tratando de hacer investigación sobre una respuesta implementada, de una vez dígale que no al periodista, no le haga perder su tiempo, ¿no? Después lo probamos con la red de formadores capacitados en periodismo soluciones a nivel mundial. Somos ya más de 200 personas que tenemos una certificación como formadores y mentores en periodismo soluciones, y varias de estas personas fueron a probar la herramienta y nos dieron su retroalimentación. Después lo abrimos al público en general. Y bueno, yo creo que esta última iteración es desde que la herramienta está viva, digamos, y abierta a todo el público. Aquí ustedes pueden ver un mapa de todas las partes del mundo donde se ha estado probando la herramienta. Realmente nos sorprende muchísimo porque no nos esperábamos esta difuminación, digamos, del ejercicio. Bueno, y claro, está muy relacionado con esta red de 200 capacitadores en el mundo que han visto valor en poder apoyarse en Luz para que sus capacitaciones sean un poco más productivas, ¿verdad? Porque ellos, sí, si tienen una sala de redacción con 20 personas, ojalá, con 20 personas que están capacitando, pues no necesariamente pueden responder a todas las preguntas, o no todas las personas van a querer realmente compartir sus ideas. Y bueno, en la siguiente slide lo que quería mostrarles es un poco el uso en nuestra región, que aunque hay países que todavía no tienen color, no es porque no los están usando, sino porque los han usado mucho menos que los otros. Entonces nos alegra de verdad mucho que ya en Latinoamérica las personas que están interesadas en hacer periodismo soluciones están encontrando espacios para pelotear, decimos aquí en Costa Rica, ¿no? Nuestras ideas y ojalá pues pulirlas, y pensando mucho en freelancers, por ejemplo, ojalá encontrar editores que les dicen, sí, esa respuesta, esa propuesta me gusta, ¿no? Se la voy a contratar, y pues ojalá encontrar más trabajo. Y creo que ahora Catherine les va a contar de cómo nos ha ido. Sí, bueno, una parte importante para Reynolds Journalism Institute en sus alianzas tipo partnership, y me imagino que en otras modalidades de alianza que tienen también, es que piden mucho de parte nuestro en cuanto a medir el impacto. Bueno, realmente durante todo el desarrollo, ¿verdad? Tanto ellos como Refact nos motivaron a ponerlo a prueba con diferentes miembros del público clave, y después de lanzarlo, hicimos muchas cosas diferentes para, ¿verdad? Aprender sobre cómo lo estaban usando y cuál fue el impacto inicial. Y también tener retroalimentación para irlo mejorando, porque una parte de eso es que hemos hecho el compromiso de tener esa herramienta disponible, pública, gratuita, por al menos 5 años. Entonces, tenemos tiempo adelante para irla refinando. Entonces, esos son algunos de los comentarios. El primero a mano izquierda fue una de las
que nos sorprendieron porque una incógnita que teníamos era, sabemos que eso va a ser de utilidad para personas que están encontrando periodismo soluciones por primera vez, pero quién sabe si personas que ya conocen la metodología van a encontrar utilidad. Entonces, una de esas personas que está capacitada, ¿verdad?, en la metodología de inmediato dijo, ya lo usé, ya, ¿verdad? Ya probé una idea mía y me ayudó a desarrollar mi reportaje. Estamos como, ok, eso está bien. Y después nos comentaron que les gustaba que era muy precisa en sus respuestas, que obliga a la persona que la está usando para pensar. Como dijimos, eso fue una de nuestras metas. No queríamos que nada más generara un montón de información sobre su tema. Y que Deborah aquí abajo dice que nos obliga a hacer el trabajo nosotros, ¿verdad? Pero está realmente funcionando en ese rol que es tan importante en la inteligencia artificial, el rol de editor o editora, capacitadora, está muy bien, parece, muy bien construida ahí en la herramienta. Hicimos un par de cosas diferentes para estudiarlo a más profundidad. Hicimos una convocatoria especial de becas, como mencioné antes, donde parte de la convocatoria fue use la herramienta para pulir su propuesta y adjunte su conversación. Eso fue súper interesante porque vimos, obviamente, periodistas que entraron a la convocatoria con mucha experiencia y con ideas muy pulidas. Fue menor lo que aportó la herramienta, pero igual hacía cosas interesantes. Y periodistas que encontraron con propuestas no tan aptas, vimos mucho crecimiento entre cómo entraron y la propuesta que tuvieron al final. También probamos la herramienta en el marco de una capacitación. Un medio de comunicación en Perú, Norte Sostenible, nos pidió una capacitación para su sala de redacción. Entonces, Mónica dio ese taller y parte del taller fue use la herramienta después y cuéntanos cómo nos va. Y eso nos dio también evidencia de que eso es útil a la hora de formar. Y a mano derecha puede ver una nota que hicimos que podemos compartir para Reynolds Journalism Institute sobre esos impactos. Algo muy vacilón fue que Mónica, ese programa se hace en Nigeria, es así. Un programa en YouTube, canal en YouTube que se llama Solutions O'Clock, que yo no había encontrado hasta esa experiencia, es buenísimo. Una de las estudiantes que hace el canal hizo un video sobre su uso de la herramienta. Entonces, ha sido muy bonito ver cómo ha viajado a diferentes lugares. Importante mencionar que en los próximos meses nosotras vamos a estar subiendo a luzlab.org otros elementos de formación. Como mencioné, siempre nuestras formaciones del Fondo para el Periodismo Soluciones en Latinoamérica han sido presenciales no presenciales, en vivo mediante Zoom. Entonces vamos a estar convirtiendo eso en videos asincrónicos con interacción, ¿verdad? Queremos que las personas tengan que responder a preguntas o hacer algunas cosas entre los videos para que podamos comprobar que realmente están interactuando con el material. Pero eso es algo que va a crecer en el sitio y también estamos desde ya soñando con otras cosas que podríamos incorporar, pero siempre manteniendo su enfoque porque, como dije, hay muchas herramientas y materiales de periodismo soluciones excelentes en el mundo y no queremos replicar, pero seguir puliendo esta en específico para que sea un buen aporte, especialmente para profesores, capacitadores, editores que quieren que más personas en su sala de redacción tengan acceso a esta metodología, etc. Entonces, eso es lo que trajimos, pero creo que, ¿verdad, Mónica y Ana Paula? Queremos dar chance para que ustedes, si no han ingresado al enlace que se puso en el chat, que ingresen y nos cuenten. Quería agregar dos cosas que olvidé porque
y bueno, lo recordé ahora que leí la retroalimentación de Cintia en Perú. Por ejemplo, esta última iteración que les digo que en la que todavía estamos y estamos mejorando, hemos aprendido, por ejemplo, que por limitaciones propias del API de OpenAI, digamos, a veces los periodistas escribimos solo para una propuesta 2.000 palabras, ¿verdad? Entonces, no puede, la herramienta no puede con tanto, ¿verdad? No está hecha para eso. Entonces, también ha sido muy interesante que hasta nos obliga, ¿verdad?, a ser más concisos, a ser más puntuales en nuestra interacción, y es algo que hemos tenido que agregar a las respuestas de Luz, ¿no? Es como, yo soy una perezosa, no me dé tanta información a la vez, ¿verdad? Poco a poco. El prompt realmente está hecho para que ella asuma el papel de mentora. Y la otra cosa que también nos han preguntado, que es muy importante, es a dónde se está guardando la información. Entonces, sí hemos estado resaltando mucho que el único espacio que guarda la información que ustedes usan interactuando con la herramienta es sus propios browsers, sus propios computadoras. En los cachés, ¿verdad? En la información que guarda el browser para futuras visitas a sitios web, etcétera. No se está siendo utilizada ni guardada en ningún espacio. Si ustedes, por el momento, el sitio no tiene un login, ¿verdad? Ni nada por el parecido, lo tendrá cuando logramos incluir este espacio de aprendizaje asincrónico. Pero si ustedes usan la herramienta hoy en su computadora, en Google Chrome, y la vuelven a abrir una semana después, es muy probable que retome donde dejaron la conversación, pero si en la misma computadora abren Safari, ya no, o el Explorer de Windows, ya no va a tener esa información, y si lo abren en el celular, tampoco la tendrá, ¿verdad? Entonces, como para, también eso yo sé que es muy importante para nosotros periodistas, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestra información? Y será que el colectivo se va a llevar mis ideas de reportaje? No sé, nada de eso está ocurriendo. Y eso es, para nosotras era súper importante también respetar la privacidad y la información que ustedes generen. Lo mismo con datos sensibles, ¿verdad? Aunque siempre es una de las sugerencias que hace la herramienta, es que no compartan información sensible con ella. Perfecto. Me parece muy interesante el trabajo que hicieron. Creo que el foco en el que están haciendo ustedes acerca de cómo escalar un proceso que ustedes querían hacer, que tenía que ver con capacitar o acompañar a periodistas en desarrollar un pitch de este tipo de enfoques, cómo encontrar específicamente las preguntas o el proceso o de marcar muy bien la metodología podía ser algo que podría acompañarlos. Me parece también bastante interesante lo que contaban acerca de incorporarlos ustedes también en los pitches ahora, o sea, en los que reciben para las becas y eso que ustedes vienen trabajando también hace tiempo. Bueno, no sé, me parece que estaría bueno que vayamos que nos cuenten cómo probarla y que podamos hacer un poco mientras tanto, si tienen alguna pregunta, etcétera, pueden ir dejándolas en el chat y después las retomamos. Ok. Vamos a ver qué me sale cuando abro a Luz. Denme un segundito. Voy a compartir. Y bueno, si las personas que están en la sala la quieren ir probando. A ver. Ok. Entonces, regreso un segundito nada más. La herramienta, bueno, ahora ustedes pueden elegir el idioma acá, pero igual cuando yo vengo a chatear, se supone que debería responderme, si le empiezo a hablar en portugués, debería responderme en portugués. Y si le hablo en cualquier otro idioma, que no es portugués, inglés o español, la respuesta normal será: yo no hablo ese idioma, perdón, hábleme en portugués, inglés o español. Entonces, lo que ha pasado, que Catherine comentó al principio, en otras latitudes, es que
el usuario tiene que escribir en alguno de esos idiomas, pero el mismo browser, el mismo programa que están utilizando para navegar, les traduce las respuestas de Luz a su idioma. Entonces, eso es como lo que ha estado ocurriendo, que no estaba planeado. Y bueno, acá tiene un poco la explicación, ¿verdad? De qué hace Luz, de dónde viene Luz, ¿verdad? Y también si van acá arriba, bueno, si hay algún problema con la herramienta, nos pueden contactar de inmediato. Y tenemos un espacio para recursos que pronto tendrá en español esta herramienta sincrónica de aprendizaje. Y en los otros idiomas, básicamente lo que hace es compartir una serie de recursos que también Luz los está mostrando cuando está haciendo sus respuestas. Y bueno, cuando vamos a chatear, realmente vamos a ver qué nos responde. Buenos días. Entonces aquí le puedo, de hecho ahorita tengo que hacer una propuesta, entonces estoy trabajando en una propuesta sobre el impacto de las guías. Vamos a ver. Disculpen ahí que no use mayúsculas. Y de inmediato la respuesta es, ok, está bien, recuerde, ¿no? Que estos son los 4 pilares, bueno, el problema y los 4 pilares del periodismo soluciones, y lo que vamos a hacer es eso, tratar de revisar si mi propuesta cumple con eso. Y bueno, aquí podría yo seguir haciendo preguntas, pero la interacción es bastante sencilla, como cualquier otro chatbot. Y lo interesante es que realmente no me va a resolver el problema. Entonces yo podría decirle, no tengo información sobre el impacto. Vamos a ver qué nos dice. Sugerencias, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Y para una persona que ya hace mucho periodismo, probablemente esto suena como muy redundante, pero a medida que uno avanza en la interacción, hay respuestas interesantes. Y tal vez mencionar aquí, mientras Mónica siga, no sé si va a seguir probando, pero para personas en la llamada, si tal vez no han tenido mucha interacción con el periodismo de soluciones, a lo largo de la presentación, cuando hemos estado hablando de que queríamos que Luz como parara a periodistas en ciertas cosas, realmente más que todo lo que estamos refiriendo es que en nuestras sesiones de trabajo de propuestas, en nuestras capacitaciones, lo que más ocurre es que la periodista está hablando sobre un caso donde no existe o no han identificado a una respuesta a un problema que ya ha sido implementada y que podemos estudiar, porque el periodismo soluciones se centra en eso. Entonces, si usted dice, hay un problema y yo quiero crear más conciencia sobre el problema, eso está muy bien, eso en el periodismo lo hacemos todo el tiempo, pero no es para periodismo soluciones. O yo quiero entrevistar a diferentes personas para escuchar qué son sus opiniones sobre cómo debemos resolver el problema. Perfecto, muy lindo. No es periodismo soluciones, ¿verdad? Entonces, por eso el bot le guía mucho a, ok, ¿cuál es y puede verlo aquí en las respuestas que ha dado Mónica, cuál es una iniciativa ya implementada que puede estudiar? Y si no sabe, el bot le puede ayudar a hacer videos o le refiere a lugares en línea donde podría ir a buscar, por ejemplo, este Story Tracker de Solutions Journalism Network. Entonces, eso fue un punto muy importante. Y poco a poco va como revisando algunas de las cosas que reforzamos cuando hacemos las capacitaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Ok, en su país nadie está haciendo nada, pero tal vez en el país de la par sí, ¿verdad? Y ustedes, estos 2 países tienen características socioeconómicas similares, entonces hablar de una respuesta implementada a la par, ¿verdad? En el vecino,
es interesante para su audiencia y ¿verdad? Y tiene valor noticioso para su audiencia. Entonces, y son cosas que una persona mentora o que una persona editora que tiene mucha experiencia en periodismo de soluciones probablemente sugeriría a las personas que están peloteando esa idea. ¿Alguien lo estará probando? ¿Nos quiere contar cómo le va? Está en el chat, es luzlab.org. Andrea, levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se me logra escuchar? Sí. Sí. Genial. Bueno, yo soy de Perú. Justamente estaba ahorita en simultáneo con ustedes revisando a Luz. Yo honestamente recién me estoy metiendo en lo que es el periodismo de soluciones, entonces sí estoy media novata en este aspecto. Y bueno, hasta ahora como que les he estado tanteando un poquito para ver más o menos cuáles son sus respuestas y te va explicando como que qué es el periodismo de soluciones. Yo le planteé una propuesta así muy al aire, bastante ambigua, y como que me van gustando sus respuestas porque te lo dice desde el periodismo de soluciones, pero no es que te haga la chamba, mejor dicho. Te la deja a ti, te aterriza un poco, se demora un poco, me encanta esto porque precisamente es un perezoso, me encanta mucho esto, y te dice, mira, este tema es interesante, tal, pero hay que tomarnos un tiempo como para explorarlo, cómo podríamos abordarlo desde el periodismo de soluciones, ¿no? Me pide que yo le cuente más de cuál es mi idea, que la aterrice un poco más. Y me gusta porque a diferencia de otros chatbots que he utilizado, es como que yo le digo, oye, mira, esta es la posibilidad que tengo y ya te la desarrolla de cero. Y muchas veces no te da un feedback, sino que más bien te dice, oye, qué bonita idea que tienes, hagámoslo de este modo. Entonces me gusta lo que proponen de acá este chatbox no te va a hacer no te va a hacer tu trabajo y tampoco te va a decir que todo está bien, sino que tú mismo vas a hacer tu chamba y te va a dar una retroalimentación que más bien te va a favorecer a eso, te va a ayudar a que mejores tu trabajo. Entonces, en lo poco que voy viendo me va gustando mucho. Qué chévere trabajo, en serio. Yo solo puedo reaccionar así de acuerdo. Sí, muchas gracias. Qué lindo escuchar eso. Y espero que se acerque al fondo, ¿verdad? Podemos poner también Sí. el enlace para suscribirse. Tenemos una lista general de correo para personas interesadas. Tenemos también una comunidad WhatsApp. Nos encantaría tenerla ahí. De hecho, creo que si van a la página de recursos, Sí, cierto. acá se pueden inscribir en la lista de correos y así reciben información de todo tipo que consideramos tiene valor para quien quiera practicar el periodismo de soluciones. Y el enlace a la WhatsApp está Ajá. abajo. Qué inteligentes que fuimos poniendo. ¿Verdad? Nos olvidamos de todo lo que hacemos. Otra cosa que estamos, ¿verdad? Experimento aquí y no estamos solas para nada, más bien hay otras muy adelante nosotras probando, pero yo creo que al pedir a las personas que apliquen a nuestras convocatorias que adjunten el chat, ojalá eso vaya cambiando un poco el chip de la transparencia, porque en otras convocatorias hemos recibido propuestas hechas con inteligencia artificial, ¿verdad? Se nota. Y yo creo que ¿verdad? Una respuesta podría ser no permitirlo, castigarlo, ¿verdad? Siempre está ese check, ¿verdad? En las convocatorias que si lo usó, decir. Pero yo creo que entre más transparencia tengamos y puede ser que no es solo poner el check de si lo usó o no, pero cuéntenos cómo lo usó, ¿verdad? ¿Cómo le fue? ¿Cuáles herramientas están ayudando a la gente a crear estas cosas? Abrir esa conversación, yo creo que para mí es el camino para tener más y más transparencia, que no sea algo que se hace como escondido y como en el cole. El foro.
Sí, bueno, de hecho algunos otros colegas nos han dicho que uno de los trabajos que están haciendo con el, con el, con el chat es que esto es algo nuevo que acabo de probar y mira que sí me dio la respuesta. Es que trabajan con luz y después utilizan otras herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo una búsqueda profunda de Gemini, o, ¿verdad? O alimentan un montón de documentos a Notebook-LM, y entonces a partir de lo que Luz les ha dicho que deberían considerar, hacen como esos análisis o esas búsquedas de información en herramientas que sí están creadas para esto. Pero bueno, esta respuesta es nueva para mí. Aquí estamos recibiendo algo que no me esperaba. Igual no es un correo así como que haga mucha... ¿Puedo hacerles una pregunta sobre la sustentabilidad del proyecto en términos, o sea, cuáles son los costos que ustedes como organización están afrontando? O sea, especialmente si están Claro. trabajando vía API, o sea, hay costos asociados a las interacciones. Entonces, ¿cómo lo están gestionando? Y que, bueno, entiendo que, o sea, entonces, ¿cómo definen la inversión y cuáles son? O sea, dijeron que estos años en los que van a mantenerlo gratuito, pero me interesa también pensando también otras organizaciones que quisieran encarar un camino de este tipo. Sí, bueno, de hecho muchas personas nos dijeron, inclusive el Reynolds Institute estaba un poco como no muy contentos con la idea de que usáramos inteligencia artificial, justamente pensando en que eso tiene un costo, ¿verdad? Yo todavía no entiendo muy bien cómo es que se define ese costo, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno va a ver el API, ahí le dice, se han usado no sé cuántos cientos de miles de tokens, y de repente eso es poquito dinero, ¿verdad? Por dicha, estamos teniendo un costo. Las personas de Refact nos hicieron muchas preguntas sobre tráfico, sobre cantidad de usuarios, ¿verdad? El perfil del usuario que estábamos anticipando. Y nos dijeron, bueno, con esas características nosotros no anticipamos que ustedes tengan que pagar más de $100 al año en el uso de la herramienta, lo cual ha sido acertado. Digamos, probablemente gracias a que estamos hoy acá y estamos compartiendo la herramienta con ustedes la están probando, probablemente tengamos un pequeño pico de algunos dólares este mes, pero realmente han sido pocos los cargos que hemos tenido en cuanto al uso de la herramienta. Yo creo que y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Como ustedes vieron en el mapa, realmente hay muchas personas en todo el mundo utilizándolo, y la idea es esa, para eso se construyó. Pero no creemos que, como la herramienta es tan acotada y realmente no se va por el mundo de la web buscando toda la información y bajando cientos de artículos y cosas, ¿verdad? Esperamos que el costo de esa parte se mantenga. Pero realmente el costo más importante, y yo creo que eso nos enfrentamos todos los medios de comunicación, siempre tiene que ver con el hosting, con el mantenimiento, ¿verdad? Con esa parte humana que no podemos sustituir, que sí podría representar. Ahorita es parte del proyecto este primer año, y ese mantenimiento, porque como es una herramienta muy maleable, entonces todavía estamos enfrentando estas pequeñas posibilidades de mejora ¿verdad? y de atender pequeños incendios, pero sí, es probable que los costos al final, lo más importante vaya a ser el alojamiento y el mantenimiento mensual de la actualización del sitio web, las actualizaciones de los plugins que tiene el sitio web, como el de traductor, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, son costos muy importantes para nuestro medio de comunicación, que es Chirrisquitico, pero que esperamos la herramienta justifique que encontremos socios que quieran apoyarnos con esta labor. Y algo que agregaría es que, me imagino que en la sala, bueno, hay periodistas freelance y tal vez emprendedores periodísticos, ¿verdad? Que nos entenderán cuando dijimos que cuando alguien les dice, ustedes tienen que comprometerse a ofrecer este servicio por 5 años.
eso no es nada, porque vivimos en la precariedad, ¿verdad? Entonces, eso fue interesante asumir ese proceso y ese compromiso, y yo creo que es algo positivo porque nos obliga a decir, ok, sí, vamos a estar por 5 años. y como dijo Mónica, ir pensando en alianzas que podríamos tejer, porque si bien los costos para mantenerlo exactamente como sí no son tan altos, si logra una buena aceptación y mucho uso en otros, si hay gente que empieza a usarlo en sus capacitaciones y sus programas de grants y no sé qué, eso también debería abrirnos, podría elevar los costos un poquito, pero también podría abrir puertas a alianzas para apoyar eso. Bien, acá hay una pregunta de Rocío García Gallegos. Hola. Bueno, primero que nada, gracias por compartirnos este gran trabajo, esta gran iniciativa que están. Yo me sumé recién a la charla, y lo que he alcanzado a ver del sitio que compartieron, de lo poco que escuché, se me hace muy bueno. Yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, y estoy al frente de una alianza de medios que se llama Territorial. Somos 17 medios en 12 estados en México, y justo estamos trabajando una que ha enfocado a periodismo de soluciones. Estamos desarrollando para desarrollar este año. Y también estamos viendo cómo integrar y cómo estamos trabajando todo este proceso de la inteligencia artificial. Así que su proyecto es muy interesante. Quizá más adelante les busquemos para presentarnos como alianza. Somos medios independientes en México. Estamos en territorios realmente de mucho riesgo, como Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, la Ciudad de México, Tamaulipas. Entonces, estamos en 12 estados, y me gustaría mucho luego también que toda la gente de la alianza pudieran conocer de este gran trabajo que han hecho y que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Y sí, nos encantaría conocerles. Nosotras creemos fielmente que son espacios donde hay, ¿cómo lo digo sin que suene feo? Pero como mucha angustia o desesperanza, ¿verdad? Hay muchos problemas que nos atacan constantemente. El periodismo Soluciones tiene mucho que aportar para recordarle a la gente que hay agencia, ¿no? Que podemos hacer cosas. Así que, claro, nos encantaría. Y ojalá Luz les ayude justamente en este proceso, ¿verdad? Como para depurar eh, esas propuestas. Nos quedan 2 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo solamente voy a dejar también, mientras tanto, un agradecimiento a Mónica y Catherine por haber presentado este trabajo. Nosotros desde Journalism AI lo que estamos buscando también es poder ver, visibilizar los proyectos que las organizaciones están haciendo, viendo, y especialmente el proceso que ustedes llevaron adelante de identificación, como, bueno, por ejemplo, tomaron la decisión no ir por un custom GPT, ir por una solución propia, trabajarla, refinarla, encontrar proveedores y colaboraciones que son clave también al momento de diseñar una herramienta de este tipo. Y especialmente, bueno, espero que dentro de la comunidad también puedan seguir dando feedback, acompañando, que nos mantengan al tanto también de los siguientes desarrollos, las actualizaciones que quieran llevar adelante, etcétera. Acá vamos a estar también para conocer más. Bueno, y no voy a jugar más con el tiempo, en el sentido de no extendernos. Vamos a compartir entonces sus contactos y los recursos que fueron compartiendo.
ahí ya llegan los agradecimientos. Bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición, todos tienen en nuestros correos. Y bueno, gracias chicas por darnos que una idea de este tipo, cuando está enfocada, cuando puede encontrar esos espacios para crecer y cuando también le pueden asignar ustedes recursos en tiempo, no solamente en dinero, tiempo para pensarlo, para reflexionarlo, para realmente profundizar el problema, es lo que después va a funcionar mejor. Así que bueno, felicitaciones por este proyecto. En breve van a tener, todo el resto de la comunidad van a tener novedades sobre nuestras próximas sesiones en español. Si tienen algo también para compartir, un proyecto, etcétera, pueden acercarse, que vamos a estar también recibiendo propuestas y con más novedades acerca de cómo este año de Journalism AI en español va a empezar a desarrollarse. Gracias, chicas. Gracias, Ana Paula, por la invitación, por el Gracias. espacio y a todos los que se unieron. Gracias. Hasta luego.